Existe un maltrato legitimado desde el Estado, ¿vale? Negando la capacidad de cualquier ser humano a ganarse la vida como, o sea, de una forma legítima porque no ejercemos violencia hacia nadie, legítima porque en cada mujer que elige ser trabajadora sexual, cada persona, sobre todo las mujeres que estamos educadas para una moral cristiana, aunque lo queramos o no, religiosa, cuando ejercemos la prostitución sabemos que estamos haciendo mal, pero asumimos que estamos haciendo mal dentro de lo que significa el bien y el mal de esta sociedad, pero asumimos esta responsabilidad porque necesitamos dinero y estamos rompiendo con el patriarcado, la imposición. Una trabajadora sexual que trabaja con su sexo, con su vagina, una vez más, con una parte de su cuerpo, que una vez más está castigada, ¿no? Está castigada y no está reconocida. Hay compañeras que han perdido casas por ser perseguidas y multadas, casas de propiedad por trabajar en sus casas, por ejemplo, o algunas han perdido la custodia de sus hijos por no ser un tipo de madre ejemplar. Y esta ejemplaridad, ¿quién la marca? El Estado. ¿En qué se agrava? Por ejemplo, las compañeras que vienen desde otros países, pero que son barceloninas adoptadas, como yo, que soy una barcelonina adoptada, pues tenemos menos derecho a exigir. Por lo tanto, que el estigma aumenta. ¿Qué es lo que se persigue de la prostitución? Que la mujer sea tan empoderada que trabaje con su cuerpo, con su sexualidad. Y eso está castigado, porque una mujer tiene que ser buena, casta, pura, bueno, ahora inteligente, lista, guapa, rápida, limpiar la casa, cuidar a los niños, trabajar, ser feminista, pero puta no. Se permite todo menos puta. El estigma lo acompañan las instituciones y las feministas o las compañeras feministas, que con todo respeto lo digo, que no se dan cuenta que nos están invisibilizando la femineidad, que nos están castigando. Y yo no creo que tenga que haber una formación a estas personas, simplemente un cambio de mentalidad desde la sociedad. Esto también es violencia institucional, ¿no? Porque claro, si no tienes las capacidades, la suerte o el privilegio de venir de una familia que te va a acomodar, te va a dejar acomodada para el resto de tus días, pues entonces tú tienes que sacarte las castañas del fuego como puedas y tienes que sobrevivir. Y eso no es menos digno que nada. Y una vez más, lo que hace la institución es castigarte por no ser esa mujer perfecta. Sí, tiene que haber una capacitación, tiene que ser dirigida por las trabajadoras sexuales
inclusive a la policía, ¿no? Cómo la policía debe tratar a las trabajadoras sexuales, pues tenemos que ser nosotras, las trabajadoras sexuales, las que vayamos y digamos, vale, aunque a mí me parece extraño de todas maneras que un ser humano tenga que entender cómo tratar a otro ser humano, pero en todo caso, y siendo realista y viendo cómo está el patio, pues sí, desde las mismas trabajadoras sexuales que se creen como cursillos de concientización hacia los funcionarios, a las funcionarias, a la policía y a todos los políticos. Utilizar el cuerpo de la mujer como mercado, pues el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre o el cuerpo de cualquier persona se utiliza para trabajar, es un cuerpo para trabajar, para sobrevivir en ese sistema capitalista. La prostitución no es lo mejor del mundo, pero no hay nada en este planeta que sea lo mejor del mundo. No existe la sociedad perfecta, ni el trabajo perfecto ni para las mujeres, ni para nadie, ¿no? Y en ese sentido, el día que esta sociedad sea perfecta, que todos comamos, que todos tengamos agua, que todos tengamos una casa, ese día volvemos a replantearnos qué es un trabajo digno y qué no es un trabajo digno.